Hola, en esta ocasión quisiera responder a la pregunta, ¿por qué es necesario ser miembro de una iglesia? Déjame decirte que algunas personas hoy en día dicen, no necesito ir a una iglesia para estar en comunión con Dios o para tener una relación personal con Jesucristo. Otros dicen, bueno, hay tanta información acerca de Dios en las redes sociales, hay tantos canales de televisión, de radio, páginas con predicaciones, transmiten los cultos en vivo, así que yo no necesito ser miembro de una iglesia. También hay personas que han sido defraudadas, quizás por una persona que representaba una iglesia o quizás por un miembro de la iglesia, y están tan dolidos, tan amargados, tan resentidos con la iglesia que no quieren ir a la iglesia. Pero quisiera conversar acerca de la importancia y el valor de ser parte de la iglesia. Cuando entendemos qué es la iglesia es una institución divina. Fue el mismo Señor Jesucristo que dijo, edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Cuando Jesucristo dice, edificaré mi iglesia, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una asamblea, de una congregación. De hecho, el término significa los llamados aparte. Y Dios nos llama a ser parte de algo, a ser parte de una organización, a ser parte de una institución. Más que una organización, es una institución divina, porque Jesús mismo la estableció. Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y cuando hablamos de edificar, pues para edificar algo se requiere planeación. Y vemos que en la palabra de Dios, Jesús no solamente dice edificaré, que está en futuro, porque todavía la iglesia no había comenzado, sino que también en el libro de Hebreos capítulo 12 dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ya Jesús imaginaba un grupo de creyentes, de personas que le iban a servir, que le iban a adorar y que iban a poder restablecer esa relación y esa comunión con su Padre. También edificar implica un proceso. Jesús le dice a los discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Espíritu Santo. Y la iglesia comienza con la llegada del Espíritu Santo, donde personas de todas las nacionalidades, de acuerdo al libro de los Hechos en el capítulo 2, creyeron al mensaje del Señor Jesucristo y vinieron a conformar la iglesia. Jesús dice, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia no pertenece a una persona. La iglesia no es de un apóstol, de un obispo, de un superintendente, de un presidente de una organización. La iglesia es del Señor. Y la Biblia dice también que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo es parte de ese cuerpo, y como parte de ese cuerpo es miembro del cuerpo y tiene una función. Cuando pensamos en nuestro cuerpo físico, si usted corta una parte de su cuerpo, a veces cuando no hemos fracturado un brazo y ha sido necesario enyesar ese brazo, vemos que ese brazo queda, o esa pierna queda inutilizada por un tiempo y a veces se atrofia, a veces se adelgaza, cambia de color porque no está funcionando debidamente. Así nos pasa cuando como creyentes nos quedamos a un lado y no venimos a ser parte de la iglesia del Señor, a ser parte de una congregación, a ser parte de una comunidad. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a una comunidad? Aparte de la obediencia de la palabra, de que nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser miembro de ese cuerpo y a desarrollar una función dentro de la iglesia nos da la comunidad de fe. El grupo de hermanos que juntos adoramos a Dios y juntos cumplimos un propósito. La iglesia tiene una misión y la misión de la iglesia es establecer el reino de Cristo en la tierra. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando habla de hacer discípulos, habla de evangelizar a la persona, adoctrinarla en lo que enseña la palabra de Dios y hacerla parte de esa comunidad de fe. En el libro de los Hechos dice que la iglesia crecía y se fortalecía y que Dios añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Cuando pertenecemos a una iglesia tenemos la cobertura espiritual, tenemos el cuidado pastoral, o sea, hay un pastor. La Biblia dice, tendré un rebaño y un pastor. Y entonces ese pastor viene a darnos esa guianza espiritual, viene a ser un mentor espiritual, un líder espiritual, una persona a quien podemos acudir a veces con preguntas, a veces con necesidades, a veces con diferentes situaciones. Así que la iglesia es una organización, es una institución divina, es un organismo vivo, porque la iglesia, la vida viene de Dios. Jesucristo es el Señor de la iglesia. El mismo apóstol Pedro dice que Cristo es la principal piedra del ángulo y que nosotros vamos siendo edificados como piedras vivas
para conformar ese edificio espiritual. Así que te invito, si tú no perteneces a una iglesia o si por alguna razón no estás asistiendo a una iglesia, regresa a tu iglesia. Vuelve a ser parte de esa comunidad de fe. Vuelve a servir en la comunión de los hermanos. Qué bonito cuando hay un ambiente y juntos podemos adorar a Dios. Juntos podemos orar. La Biblia dice: sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No sufro sola. Cuando tengo un problema, tengo una necesidad, acudo a mi pastor, acudo a mi iglesia, pido la oración de mis hermanos. Y la oración de fe, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho cuando todos nos unimos a clamar por una necesidad. Entonces es muy importante ser parte de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y como miembro del cuerpo, cada uno de nosotros tiene una función. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado habilidades. ¿Dónde la vamos a desarrollar? La Biblia dice que en aquel día vamos a responder delante del Señor y que Él nos va a decir: ¿qué hiciste con el don que te di? Ahora, ¿dónde vamos a poner a servir nuestros dones? Sino en la comunidad de fe, en la iglesia del Señor. Así que la iglesia nos da a nosotros esa comunión, esa interacción como un equipo de trabajo, como un cuerpo, como una comunidad de fe. Y hay muchas analogías que la Biblia usa para expresar acerca de lo que es la iglesia. Dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y más adelante seremos la esposa del Cordero, como dice en Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Así que tenemos que, como iglesia, estar preparados para esa venida del Señor Jesús, que viene por una iglesia, como dice también, ataviada para su marido. Y Dios está trabajando en la iglesia, aunque trabaja en cada uno de nosotros como individuo, personalmente, pero ese trabajo, ese proceso que Dios lleva en cada uno de nosotros es para que a la vez lo llevemos a la iglesia. Dios ha constituido dentro de la iglesia maestros, pastores, evangelistas, y cada uno desarrolla su función. Unos cantan, unos enseñan, otros exhortan, y esa es la iglesia, cuando todos desarrollamos esos dones y talentos que Dios nos ha dado. Y sobre todo esa cobertura que tú puedes decir: yo pertenezco a esta iglesia. Yo soy parte de este rebaño. Yo soy parte de esta comunidad de fe para llevar adelante el propósito de Dios para mi vida. Es muy difícil poder uno llevar solo el propósito de Dios. Y a veces se hace difícil también resistir las tentaciones de este mundo. Pero cuando estamos conectados a un cuerpo, cuando estamos conectados a una iglesia, entonces nuestra fe se va fortaleciendo. Vamos aprendiendo más, vamos creciendo más. Y a veces decimos: bueno, pero es que hay disensiones, hay problemas dentro de la iglesia. Lógico, somos humanos, somos personas. Pero en ese roce, en ese tratar con los demás, es que se va como afinando nuestro carácter. Nos vamos conociendo mejor y vamos madurando en ese proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerda, la iglesia es una organización y es un organismo, porque la vida proviene de Dios. Nos alimentamos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. Él está, dice la palabra, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo para bendecirles. Allí está la presencia del Señor. Así que te invitamos a ser parte de la iglesia.